Esta mañana yo quiero darle las gracias a Dios por darme el honor de estar aquí una vez más, de traer una palabra para ustedes. También le quiero dar las gracias a Pastor Alexis, a los pastores, porque ellos me pidieron que trajera una palabra también en este día. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que desde hace un tiempo atrás ha estado calando en mi espíritu. Y la verdad no he querido compartirla con mucha gente, con los demás, porque es una palabra muy profunda. Y cuando hace como unas 3 semanas atrás, durante una administración de Pastor Alexis, cuando él dijo: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Y en ese momento el Señor me dijo: esta es tu confirmación para que traigas esta palabra a la iglesia, porque ya es tiempo que la iglesia abra sus ojos. Porque déjame decirte una cosa: el enemigo te quiere dormido. El enemigo no quiere que tú veas o te des cuenta de lo que él está haciendo, no solamente en ti ni en tu familia, sino lo que está haciendo a nivel de naciones. Por eso en este día yo le oro al Señor, yo le pido para que Él abra tu entendimiento en este día y para que tú puedas comprender de que estamos en guerra. Y no estamos en una guerra física, estamos en una guerra espiritual a diario. De hecho, lo que se manifiesta en lo natural, lo que estamos viendo hoy en día en lo natural, primero empieza en los cielos, primero empieza en lo espiritual. Entonces nosotros como hijos de Dios, el Señor en la palabra nos prepara, nos dice, nos advierte de que tenemos que estar listos para la lucha, tenemos que estar listos para la batalla. ¿Y qué pasa? Tenemos una misconcepción, se llama así, como una falsa idea de que cuando entramos a los caminos del Señor, caminamos es como vemos en social media por un campo. No, sí, ese es el reino de los cielos, pero en el paraíso. Aquí vivimos una guerra. Aquí es, o no estás, si no estás en pie de batalla, olvídate, vas a comenzar a recibir ataques de aquí, de allá. Y cuando lo menos lo pienses, estás en el suelo, estás herido, estás derrotado. Pero en este día el Señor quiere abrir tus ojos. En este día el Señor quiere sacudirte para que tú en este día te levantes como ese soldado de Cristo. Porque ya el Señor te dio las armas, nos dio las armas. Simplemente tú tienes que saber cómo usarlas. Amén. Entonces vamos a empezar en la palabra. Voy a analizar primero que nada una palabra. Y después más adelante vamos a colocar una historia en la que nosotros podemos aprender cómo utilizar esas armas. Amén. Entonces vamos a Mateo 11:12, la Reina Valera del 60. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En esta palabra el Señor Jesús se está refiriendo a una multitud en específicamente a los fariseos y a aquellos que están atacando el evangelio del reino. Qué casualidad que cuando Juan el Bautista fue el que empezó a predicar acerca del reino de los cielos, fue cuando empezó la persecución. Qué casualidad de que cuando Juan el Bautista comenzó a hablar acerca del poder del reino de Dios aquí en la tierra, no allá, aquí. Porque dijo el Señor Jesús: el reino de los cielos está entre ustedes. Es simplemente cómo entramos en el reino de los cielos mientras estamos aquí en esta tierra. Entonces, vayamos analizando este versículo. Dice: ¿qué se entiende por sufrir violencia en el reino? ¿Qué se entiende como el reino está sufriendo violencia? En el griego, la traducción correcta es sufrir violencia. Entonces se entiende que está atacado por las fuerzas de oscuridad. En ese entonces refiriéndose a que Juan el Bautista fue perseguido no solamente por los fariseos, sino también fue perseguido por el rey Herodes Antipas, ¿verdad? Que era el rey de ese entonces. Lo mandó a perseguir, ¿verdad? Y yo creo que Juan el Bautista fue el que sufrió una de las persecuciones más bravas de ese entonces y fue uno de los que murió de una manera muy tremenda.
lo decapitaron. Pero el Señor Jesús se refería acerca de cómo la gente comienza a atacar el mensaje de Cristo. ¿Y por qué atacan el mensaje de Cristo? ¿Por qué? Qué casualidad, ¿sabes por qué? Porque hay una fuerza espiritual que se mueve aquí en la tierra que no le gusta que el reino de los cielos sea latente, que el reino de los cielos se mueva. Amén. Entonces, si los violentos toman el reino por la fuerza, entonces tendría más sentido considerar que el reino sufre violencia a manos de los violentos, ¿verdad? O sea, la gente que te persigue, la gente que te critica, la gente que te dice, tú vas a la iglesia, ¿para qué vas a la iglesia? Todos esos son ataques, no son personales, es detrás de lo que hay en esa persona. Amén. Entonces, así como el reino enfrentó violencia en ese entonces, hoy en día está latente. ¿Tú crees que hoy en día no somos atacados? Hoy en día tú crees que en el mundo el enemigo no quiere que tú hagas lo que no le agrada a Dios. ¿Tú crees que el enemigo no tiene influencia sobre ti en este día, en este tiempo, para que tú seas rebelde ante la palabra de Dios? Mira a tu alrededor. Mira lo que Satanás está haciendo en las naciones de la tierra. Mira lo que Satanás está haciendo en tu familia. ¿Sabes? Cuando yo estaba preparando esta palabra, yo le decía, Señor, yo no sé cómo voy a hacer porque hay gente que no entiende lo que es una guerra espiritual. Hay gente que no cree en la guerra espiritual. Y en eso el Señor me llevó a momentos en que yo veía en social media descaradamente gente, brujas, hechiceros, en social media, mandando hechizos, lanzando engaños a la gente. Y el Señor me mostraba eso y yo decía, no, that's it. Hermano y hermana, si tú no crees en la guerra espiritual, estás dormido. Y si tú no despiertas ahora, el enemigo te va a vencer. Tarde que temprano te va a vencer. Entonces, por eso es necesario que tú abras tus ojos espirituales y que tú veas lo que el enemigo está tratando de hacer en tu vida y en este mundo, en la gente. Es tiempo de orar. El otro día estaba leyendo de que los cristianos no son los que más oran. Los cristianos por un promedio oran una vez al día. Y eso, muchas de esas oraciones es cuando van a orar por los alimentos. Wow, qué triste. En cambio, hay otra religión que ora por lo menos 5 veces al día. ¿Qué pasa con el cristiano? ¿Por qué es tan difícil que el cristiano se ponga a orar aún 5, 10 minutos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo hace? ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no quiere. El enemigo siempre te va a poner distracciones. El enemigo siempre te va a colocar pensamientos, tentaciones, culpabilidad, condenación. No sé, muchas estrategias que tiene el enemigo para no ponernos a orar, para no ponernos a sacarle un tiempo al Señor y entrar en la presencia y orar e interceder. Dice la palabra que por todo orad, por todo nosotros somos los soldados de Jesús en esta nación. Por eso nosotros somos responsables de traer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Si no hay cristianos orando, no se va a manifestar la voluntad de Dios, porque nosotros manifestamos el reino de Dios aquí en la tierra. Cuando tú vas a tu trabajo y llevas la presencia de Dios, la gente sabe, va a reconocer que tú llevas la presencia de Dios contigo. Va a decir, yo sé que muchos lo han experimentado, dicen, no sé, pero hay algo diferente en ti. ¿Sabes? Desde que yo te vi, de la primera vez sabía que tú eras diferente. ¿Me entiendes? Pero eso es porque llevas la justicia, llevas la paz del Señor contigo. Y eso no lo tiene el mundo. Así que, aunque algunos cristianos se sorprenden de descubrir que esta vida como seguidores de Jesús no es un camino rosa, ¿verdad? La pregunta no es si participamos o no en esa guerra.
No, o sea, una vez que tú entregas tu vida al Señor, obviamente se levanta el infierno en contra de tu vida en ese momento. Así que ya desde el momento en que tú entregas tu vida al Señor, estás en una guerra espiritual. Estás en medio de una vida espiritual. Entonces la pregunta no es, ¿participo o no participo? No, la pregunta es, o ganas o pierdes. ¿Quiénes quieren ganar en ese día, esa guerra? Amén. Amén. Y con la guerra espiritual, tú avanzas. En las guerras o te defiendes o tú avanzas. ¿Qué? ¿Te quieres defender solamente o quieres avanzar en esta tierra? Avanzar con los planes de Dios. Dios te quiere usar a ti, a cada uno de nosotros, para que manifestemos el reino de Dios aquí en la tierra, trayendo la sanidad, trayendo la liberación, trayendo el poder de Dios, que la gente de verdad sepa que hay un Dios real. Mi mamá siempre ha sido, desde que yo nací, mi mamá siempre ha sido cristiana. Y no fue sino hasta que yo llegué a este país y comencé a ver la maldad, comencé a sentir el reino de las tinieblas. Ahí fue donde yo dije, no, espérate, debe haber otro lado bueno. Y comencé ahí sí a buscar de Dios. Y ahí fui donde comencé experimentando el poder del Espíritu Santo. Por eso es importante que a la iglesia donde tú vayas esté el Espíritu Santo. Porque donde no haya el Espíritu Santo es simplemente una religión. Amén. Dale la gloria al Señor. ¿Quiénes saben que el Espíritu Santo está en New Wine Revival? Entonces, sigamos analizando. El mensaje del reino de los cielos es una medicina violenta para el reino de las tinieblas, si lo podemos ver de esa manera, ¿verdad? El Evangelio de Mateo, el que acabamos de leer, de la Reina Valera 60, dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En la versión del 1909 dice: el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Entonces, estas dos versiones nos presentan un tipo de violencia que es positiva, ¿verdad? Que es en contra de las fuerzas del mal. Amén. Entonces ahora decimos, ¿qué significa violento? Ser violentos. La palabra griega es biaios y esa palabra traduce como fuerte, valiente, persistente, drástico, imponente e inclusivo agresivo. Imagínense que a ti te dicen: no, pero tú eres demasiado radical. Gloria a Dios, porque soy radical en el reino de Dios. No soy wishy-washy. Con el enemigo no puede ser wishy-washy, porque entonces le estás dando derechos legales al enemigo para que se entre a tu casa y salga. Entre y salga. Pero ¿sabes qué? Dios quiere que tú seas radical para que el enemigo nunca tenga que tocar tu vida o tenga que ver con tu familia o con lo que tú estás orando. Amén. Entonces, la interpretación precisa depende del contexto, ¿verdad? Y del significado que se le da a la palabra del reino de los cielos. ¿Qué significa? Arrebatan el reino de los cielos. Entonces, la frase arrebatan el reino de los cielos puede tener diferentes significados. Hay dos significados que los teólogos han sacado. Y es de que primero es la forma en que cuando llegó el Señor aquí en la tierra, dicen de que era difícil entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Porque tienes que dejar muchas cosas. Tienes que ser radical para que tú puedas experimentar el reino de los cielos. Y la otra interpretación es de que hace una referencia a una conquista espiritual, a la necesidad de luchar contra las fuerzas del mal. Pero se ha concluido de que la segunda interpretación es la válida, porque en realidad eso es lo que ha sucedido desde que el evangelio del reino de los cielos se ha manifestado en esta tierra. Ha habido oposición, el enemigo se levanta,
Entonces tú tienes que pararte en la brecha y comenzar a interceder. Los pensamientos, las dudas, los desánimos, es una lucha. Entonces tú tienes que ser violento, tú tienes que ser valiente para que el reino de los cielos continúe hacia las naciones, continúe hacia tu familia. Tú eres el que vas a cambiar la atmósfera de tu familia, de tu casa, con tu intercesión, con tu oración. Es lo que hace que todo espíritu de contienda, todo lo que se esté moviendo en tu casa, salga de ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque donde entra el reino de los cielos, el reino de las tinieblas no puede estar. Dice la palabra que no son compatibles, que no puede estar la luz con la oscuridad. Entonces, tú manifiestas el reino de los cielos a través de tu intercesión, a través de tu guerra espiritual. Porque no creas que a tu casa no entran los espíritus que no son de Dios. Traen y dejan espíritus a tu casa. Va a sonar un poquito, ¿cómo se dice? Religioso, pero no me importa. Pero yo quiero que tú entiendas que es real. El mundo de las tinieblas se mueve de esa manera también. Pero cuando tú vas a decir, hay gente que dice, yo no sé, pero sentí un ambiente pesado en ese lugar cuando yo fui. Sí. ¿Por qué? Porque se está moviendo una opresión demoníaca en ese lugar. Y tú estás ahí asignado por Dios para que tú eches fuera esa opresión de tu vida, fuera de esa casa donde el Señor te quiere usar. Amén. Entonces, independientemente de la interpretación o de las interpretaciones, nosotros los cristianos tenemos que aplicarla de alguna manera a nuestras vidas. Son 3 maneras que nosotros podemos aplicarla en nuestra vida. Primero es que esa frase, arrebatar el reino de los cielos, nos hace ser valientes en nuestra fe. Valientes en lo que creemos. No importa lo que te digan, no importa lo que te enseñen en la escuela. Yo creo y yo me mantengo en mi fe y en mi relación con Dios. Y de esa manera tú comienzas a compartir y a esparcir a los demás el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo no te zarandea, el enemigo no te derrota. Estás ahí como una luz, como un faro de luz para las tinieblas, en medio de las tinieblas. Segundo, la segunda aplicación en nuestra vida es de que nos hace perseverantes en la búsqueda de Dios. Amén. ¿Sabes qué? Para buscar de Dios hay que esforzarse. Para buscar de Dios hay que ser dedicado. No es fácil en medio, sobre todo una ciudad como esta de Nueva York, que tenemos tantas cosas, tenemos tantos entretenimientos, tenemos gente que nos invita aquí y allá. No es fácil buscar exclusivamente un lugar, primero que nada, en una ciudad donde vivimos una cajita de fósforo, ¿verdad? Buscar ese lugar en tu casa, o ese rinconcito, o ese tiempo, el espacio, para que tú te encuentres con el Señor, para que tú te llenes de la presencia de Dios. Porque no puedes enfrentarte al mundo si el Señor no te está guiando, si el Espíritu Santo no va contigo. Es difícil una guerra espiritual, enfrentarse al enemigo sin la presencia de Dios. Amén. Y lo tercero es que nos activa en la expansión del reino de Dios. Nosotros como cristianos tenemos que ser usados, o Dios quiere usar tu vida para expandir el evangelio de la salvación aquí en la tierra. Ese es el plan de Dios, traer la salvación, traer esas almas, arrebatárselas al enemigo y llevarlas a Jesús. Llevarlas a Jesús. Que puedan experimentar lo que es el reino de Dios. ¿Qué dice la palabra que es el reino de Dios? Es donde hay justicia, ¿verdad? Donde hay paz y donde hay gozo. ¿Qué quiere decir donde hay justicia? Donde hay justicia quiere decir cuando tú caminas en la palabra de Dios. Cuando tú no haces lo que el mundo hace.
¿Y qué quiere decir de que vivamos en paz? Que no hay ansiedad, no hay preocupación. Tú sabes que Dios está contigo. Tú sabes que Dios va a cuidar de ti. Esa es la paz que solamente Jesús puede colocar en ti. ¿Y qué significa gozo? Es cuando estás contento, estás alegre, alegre en el Señor. Eso es el reino de los cielos. Por eso no es fácil experimentar el reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que ser radicales. Tenemos que ser firmes, valientes, para que nadie nos saque de esa atmósfera de la presencia de Dios, donde está Dios, donde Dios se está moviendo. Amén. Y que la lucha por el reino de Dios no se lleva a cabo únicamente por el ámbito físico, lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? Sino también en lo espiritual, en la lucha contra el pecado y la tentación. Somos tentados a diario. Somos tentados a pecar. Somos tentados a fallarle a Dios. ¿Sabes una cosa? La tentación es la conexión de los demonios con tu vida. Por eso es que el enemigo siempre coloca la tentación en tu vida. ¿Por qué? Porque quiere traer sobre ti una influencia o un dominio para que no le agrades a Dios, para que no hagas la voluntad de Dios. Amén. Pero lo más importante es que esto es una guerra, ¿verdad? Y como dijo el Cristo, el reino está aquí y ahora. El reino lo tienes aquí. El reino te lo da la presencia de Dios. El reino lo da tu obediencia con Dios. Amén. Entonces la batalla que se libra en los cielos también se libra aquí en la tierra. Cristo le decía a los discípulos, ¿se acuerdan de los que fueron, de los 700 que fueron a predicar y cuando volvieron comenzaban a decir, wow, logramos sacar demonios, wow, y vimos cómo se manifestaba el reino de los cielos? Y que Jesús dijo, él dijo, vi a Satanás caer como un rayo. ¿Sabes por qué? Porque ya él venció a Satanás. Es simplemente que tú tienes que caminar en esa victoria. Tú tienes que usar la victoria de Jesús sobre tu vida, sobre los demás, para que tú puedas experimentar la derrota del enemigo en tu vida. Y es con el poder de Jesús. Amén. Así que el que quiera tomar posesión, ¿verdad?, del reino de la justicia, de la paz y el gozo espiritual, tiene que ser sincero. Todo el infierno se te va a oponer en cada paso que tú des, cada decisión que el Señor te dice que tomes. Siempre se te va a oponer. Tienes que ser decidido a dejar el pecado. Tienes que ser decidido a dejar las malas compañías. Esas malas compañías que te seducen a que tú hagas lo que Dios no quiere que tú hagas. Y no lo hace por exigirte algo, te lo dice por tu propio bien, para que no sufras después. Amén. Hay fuerzas del mal que se oponen, ¿verdad? Hay fuerzas del mal que se oponen a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Y vemos a hombres violentos, ¿verdad?, que se levanten en contra de la iglesia, en contra de lo que Dios está haciendo. En social media lo vemos, cómo se ataca a la iglesia en este tiempo. Pastor Alexis siempre me dice, lo malo de la gente, sobre todo los cristianos, es que ellos se enfocan en las cosas malas. El hombre falla, el hombre peca. Hay cabras, ¿verdad?, que están haciendo quedar mal a la iglesia. Pero entonces no se enfocan en las cosas buenas que los ministros o los hombres y mujeres de Dios están haciendo por el reino de Dios. Ese tiene que ser tu enfoque en este tiempo, para que no te dejes engañar o distraer del enemigo, para que no sigas yendo a la iglesia. Por eso es que muchas iglesias están vacías hoy en día. ¿Por qué? Porque la gente se deja llevar por lo que ve. No, yo me dejo llevar por lo que yo creo, por lo que yo sé que está bien delante de Dios. Amén. Así que
no te dejes engañar, no te dejes decepcionar de la gente de Dios. Enfócate en lo bueno, enfócate en las personas que están haciendo el bien delante de Dios. Amén. Entonces, Satanás se dedica a impedir que la gente conozca de Dios y le confíe en sus vidas. Las tácticas del enemigo pueden variar dependiendo si alguien es cristiano o no. ¿Quién sabe eso? Las tácticas del enemigo son diferentes a las de un no cristiano, a las de un cristiano. Pero su objetivo final es siempre impedir que las personas experimenten el amor de Dios. Según de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Estamos en una guerra espiritual. ¿Sabes qué? No podemos evitarla, pero podemos ganarla. Eso es lo bueno del evangelio del reino de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es tan difícil esta guerra? Porque estamos en una carne. Y sabes que tu carne se alia con Satanás. Tu carne se alia con el mundo, se pone de acuerdo con el mundo. Por eso es que tienes que fortalecer tu espíritu. Tienes que fortalecer a diario tu relación con Dios. Porque el mundo te va a decir que te pongas de acuerdo con algo. Satanás te va a comenzar a decir mentiras. Pero si tú tienes una relación firme con Jesús, tú vas a derribar, vas a saber cómo derribar esos ataques del enemigo. Así que yo te animo en este día para que tú continúes buscando de Dios, buscando de la presencia de Dios, porque es a través de la búsqueda de la presencia de Dios que nosotros podemos traer la victoria a nuestras vidas, a nuestra casa. Sea lo que esté sucediendo en tu vida, en la nación, lo que sea. Tienes que buscar la palabra de Dios. Tú no sabes lo que el enemigo quiere hacer en esta nación. Yo sí sé. Tú no sabes lo que el enemigo quiere hacer en esta ciudad. ¿Sabes una cosa? Mucha gente piensa de que la persecución solamente se dio en la Biblia. Te doy una mala noticia. La persecución siempre ha existido y se va a venir más fuerte para los cristianos. Así que si tú no te levantas hoy, si tú no te levantas en este tiempo a guerrear en contra de ese movimiento, a guerrear en contra de lo que el enemigo quiere hacer en esta nación, de lo que quiere imponer en los gobernantes de las naciones, porque tenemos que orar por los líderes de las naciones. Tenemos que cubrirlos a ellos, porque ellos son los que imponen las leyes físicas, naturales en esta tierra. Pero no te vayas a avispar cuando ya tienes al enemigo aquí en la nuca, como dicen por aquí. No te vayas a sacudir ya cuando sientas el enemigo encima tuyo. No, es ahora que te tienes que levantar como ese guerrero. Es ahora que tienes que tener el discernimiento. La carne, recuerda, tu carne siempre se va a resistir a la voluntad de Dios. Tu carne siempre se va a resistir a la voluntad de Dios. Por eso yo no confío en mi carne tampoco. Yo no confío en lo que mi carne quiere. Yo le digo, Señor, ¿qué es lo que me conviene? Dímelo tú. No es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Y lo que tú quieres no es lo mismo que lo que Dios quiere en tu vida. Porque dice la palabra que el corazón es engañoso, que nosotros no lo conocemos, ni siquiera. A veces nosotros hacemos cosas y después dice, yo no sé por qué yo hice eso. Y después entras en arrepentimiento. No, ese no soy yo. Por eso mismo, porque te dejaste llevar por tu carne. Entonces, comprender la guerra espiritual también es crucial para nuestra supervivencia. Si no sabes que ahora mismo estás en guerra, estás destinado a convertirte en una víctima espiritual. ¿Saben? Cuando en la guerra natural,
Cuando están los ejércitos luchando, ¿qué se dice cuando un soldado es herido o es muerto? Lo dieron de baja. ¿Cuántas de bajas tenemos? No, 200. Hay guerras que duran años. No sé si ustedes se han puesto como a estudiar un poquito la historia, pero me llama la atención que hay guerras que llevan números. La guerra de los 100 días, la guerra de los 70 días. ¿Cuántos años o cuánto tiempo ha durado tu guerra? No importa cuánto tiempo dure tu guerra, tú sabes que al final va a ser la victoria en Cristo Jesús. Amén. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Wow. O sea, el que no lee esta palabra y la pasa por encima, ya está derrotado. Ya estás derrotado. Porque la palabra te lo está advirtiendo. El enemigo, el diablo, es tu enemigo. Y él está siempre mirando para ver de qué manera tú puedes caer. Para ver de qué manera tú puedes desagradar a Dios. Para ver de qué manera tú puedes desobedecer la palabra de Dios. Por eso siempre, todos los días, ¿saben la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Hágase tu voluntad, Señor. Siempre yo le digo, Señor, que se haga tu voluntad. Vamos a una entrevista, Señor, que se haga tu voluntad. Vamos al trabajo, Señor, que se haga tu voluntad. Que siempre se haga la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la victoria que nosotros vamos a tener en Cristo Jesús. Amén. La palabra en Efesios dice, Efesios 2, del 1 al 2 dice: y Él os dio vida a vosotros porque estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, presten atención, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto es bien profundo. Esta palabra es bien profunda, porque aquí lo que la palabra nos está diciendo, que hay un príncipe que no es Dios y que se está moviendo en estos aires, en la tierra, y que, ¿sabes qué? Quiere derrotarte. Quiere que tú no hagas la voluntad de Dios, porque dice ahí que se mueve en los hijos de desobediencia. La influencia de Satanás sobre esta tierra. No, yo no le quiero dar mucha importancia a Satanás en esta prédica. Es simplemente quiero que nosotros aprendamos de que hay un poder de las tinieblas que quiere derrotarte, que quiere que la voluntad de Dios no se haga en nuestras vidas ni se haga en esta tierra. ¿Ok? Entonces, estudiemos un poquito acerca de esa palabra. Veamos varios términos. En el término reino espiritual, el aire en este contexto no se refiere solamente a la atmósfera, literalmente hablando, los aires, siento el aire, sí, que esto y lo otro. No, estamos hablando de un reino invisible, de un dominio en donde se mueven entes espirituales. ¿Quién lo va entendiendo? Amén. Hay una influencia y un control. Hay unos poderes de las tinieblas que están ejerciendo sobre la tierra ahora mismo, que está influyendo en el mundo y en los habitantes. Hay un impacto en la humanidad, en los seres humanos. Ese impacto se afecta en los pensamientos, en las emociones y en las acciones. Y en el término de guerra espiritual, nosotros estamos hablando de que hay una guerra espiritual. Porque se supone que Dios tiene el poder sobre todo reino, ¿verdad? El reino de las tinieblas es limitado.
El reino de las tinieblas es limitado, pero el de Dios no. Pero hay una guerra espiritual. Hay una guerra que se está librando en estos momentos, que está trabajando activamente, diariamente. Cuando tú estás durmiendo, ahí está el enemigo en los sueños, ¿verdad? ¿No crees que cuando Lali y yo todos los días, en la noche siempre, yo cubro mi sueño, yo cubro mi subconsciente, mi inconsciente, yo cubro todo, cubrimos todo con el poder de la sangre de Jesús? Lo estás haciendo tú. Porque somos conscientes de que hay un mundo espiritual que quiere derrotarnos, que quiere hacer que nosotros nos vayamos de la voluntad de Dios. Amén. Entonces, el dominio, el reino del aire, puede ser una idea desconocida para nosotros, pero básicamente se refiere al dominio que está por encima de los reinos de la tierra. O sea, acuérdense que hay varios reinos en la tierra. Reino animal, reino de los humanos y todo eso. Hay un dominio que está moviéndose en ese lugar. Pero por debajo, ¿de qué? Del reino de los cielos. Por debajo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros manifestamos el reino de los cielos en nuestra casa, donde nos quiera que nosotros vayamos, ese reino que se está moviendo, el reino, el príncipe de los aires, no se acerca, se va. ¿Por qué? Porque tú has llegado. ¿Por qué? Porque tú estás manifestando el reino de la luz en ese momento. ¿Por qué? Porque el poder de Dios está sobre ti. Y Él no puede sobre el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Entonces aprendemos de que Satanás sí tiene un dominio, pero es un dominio subordinado. O sea, es un dominio que se somete bajo el poder de Dios. Un poquito difícil de entender, pero entiende que el poder de Dios es mayor que el poder de Satanás. Amén. Por eso, puede que nos parezca extraño que Pablo escribiera el príncipe, o sea, el príncipe que es un gobernante, gobierna una nación, un territorio. Del poder, poder quiere decir autoridad. ¿De dónde? Del aire. ¿De dónde? De aquí, esta tierra. Entonces, cuando podría él haber dicho de que simplemente es Satanás, él puede haber dicho, oh, Satanás, pero no, está diciendo el gobernante de los aires de aquí, de esta tierra. O sea, está siendo específico que él tiene un poder y un dominio sobre la tierra. Amén. Pero la autoridad suprema la tiene Cristo Jesús. Amén. Entonces, existen dos tipos de guerras. Hay una guerra que es defensiva y hay una guerra que es ofensiva, ¿verdad? Si tú estás siendo atacado, si tú te sientes atacado, tú puedes implementar una guerra defensiva, te defiendes de los ataques del enemigo, o tú eres ofensivo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente tú ganas ese ataque del enemigo, sino que tú avanzas. O sea, como quien dice, yo correteo al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero que haga lo mismo con mi familia. Entonces, si yo sé que lo quiere hacer conmigo, y si yo lo he hecho, si no puede conmigo, ¿a dónde crees que va a ir? ¿A la persona o a las personas que más tú amas? Y esa es una guerra ofensiva. Tú tienes que orar por tu familia. Si tú sabes que el enemigo te quiere derrotado, si tú sabes que el enemigo te quiere abajo, tú tienes que orar por cada uno de tus familiares, por la gente que te rodea. Dios siempre levanta un soldado en las familias. Dios siempre levanta a un, ¿cómo diría yo? Tú eres una manifestación del poder de Jesús aquí en la tierra, a través del Espíritu Santo. Y como Jesús ya tiene el poder sobre todo dominio, entonces cuando tú caminas con Jesús,
con la presencia de Él, no hay dominio o poder de la oposición que pueda contra ti. Amén. ¿Quién lo cree? Entonces, aprendamos en la palabra. Nosotros podemos aprender cuáles son las guerras defensivas y ofensivas. ¿De qué manera nosotros nos podemos defender? La palabra nos habla de qué? Del ayuno, nos habla del poder de la palabra, nos habla del poder de la sangre de Jesús. ¿Sabes por qué hay poder en la sangre de Jesús? Porque es la única sangre que todavía está viva. Porque Él está vivo todavía. Amén. Aleluya. Entonces, aprendamos un poquito acerca de lo que es la guerra ofensiva, porque no me interesa mucho acerca de la guerra defensiva. Lo que Dios quiere hacer en ti es un soldado ofensivo, es un soldado que expande el reino de Dios. Y si tú quieres expandir el reino de Dios sobre la tierra, tú tienes que ser agresivo. ¿Por qué? Porque el mundo se opone. Te critican. A veces hasta nos da miedo compartir la palabra de Dios en nuestro trabajo, porque tenemos temor, nos intimidan de que si nosotros decimos algo, nos van a hacer algo. Esas son puras mentiras del diablo. Si Dios te manda, solamente si Dios te manda a esparcir la palabra de Dios, el mensaje de la salvación, si yo obedezco, Dios me cubre. Amén. Amén. ¿Quiénes lo creen? Así que si tienes la convicción, si tú sabes que en ese momento Dios te está mandando a soltar la palabra, suéltala. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque el que te sostiene es Dios, no es Satanás, no es el mundo. Amén. Así que quiero darles un ejemplo un ejemplo con unos personajes bíblicos que a mí me impactaron mucho, porque Pastor Alexis ha predicado mucho de este pasaje bíblico, y mientras yo estaba estudiando esta palabra, el Señor me llevó a ese pasaje bíblico, y está en 2 de Reyes capítulo 13 del 14 al 19. Es la profecía final y muerte de Eliseo. ¿Quiénes saben quién es Eliseo? ¿Verdad? El profeta Eliseo, tremendo profeta de Dios. Amén. Entonces en ese tiempo había un rey que se llama Joás, ¿verdad? Y Joás va a donde él, porque él sabe que ya Eliseo está viejo, se está muriendo de una enfermedad. Y resulta que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba siendo muy atacado por los sirios, un ejército muy fuerte. Y resulta que el profeta Eliseo siempre recibía de parte de Dios la manera como podía vencer Israel al enemigo. Entonces el rey va. ¿Quiénes saben que nosotros todos somos reyes y sacerdotes? Amén. El rey, como nosotros, vamos, ¿verdad?, a Dios. Vamos a donde un ministro de Dios, ¿verdad?, que sabe que Dios lo usa, que sabe que es de Dios, para que le dé un consejo de parte de Dios, para que le hable de parte de Dios. Y Eliseo le da la última profecía antes de que él se muera. Vamos a leer. Versículo 14 dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. O sea, Eliseo sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Queriendo decir que esa era una victoria para el pueblo de Dios. Amén. Porque saeta de salvación y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos, al enemigo.
Y le volvió a decir, toma las saetas, o sea, toma las demás flechas. Y luego que el rey de reyes las hubo tomado, el rey Joás, le dijo, golpea la tierra. O sea, Eliseo le dice a él, golpea la tierra con las flechas, o sea, con las armas. Golpea la tierra. ¿Para qué? Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, o sea, Eliseo, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Wow. Poderoso ese pasaje. Yo creo que en este día el Señor te quiere hablar. Porque de esa manera el Señor te quiere enseñar cómo ser ofensivo y agresivo contra el enemigo. El enemigo que se quiere levantar contra ti todos los días. Entonces, entendemos que en la guerra natural las armas que tú no utilizas, las armas que tú no utilizas, las que te da Dios, si tú no las usas, no pasa nada. Si tú no usas las armas que Dios te da en la palabra de Dios, las promesas, la sangre de Cristo, si tú no las utilizas, no va a haber victoria. No es suficiente tener las armas. No es suficiente que tú tengas la Biblia abierta en tu casa. No es suficiente de que tú ores, pero no ores en acción. No ores agresivo. No ores arrebatando lo que el enemigo te quiso derrotar, lo que te quiso robar. Amén. Aprendamos algo aquí. Ahí primero empezamos con esta estrategia. ¿Cuál es la primera estrategia? Es que tú tienes que demostrar tu intención de pelear. Amén. Esa era la intención, ¿verdad? De rey Joás. Eliseo le dijo a Joás, toma un arco y flechas, y él lo hizo, ¿verdad? Así como Pablo nos dijo, ¿qué nos dijo Pablo? Toma, ¿qué? La espada. Toma la espada. ¿Qué es la espada? La palabra de Dios. La espada del Espíritu. La espada que rompe con el reino de las tinieblas. Y declara la guerra. ¿Cuál es lo segundo? Pon tus manos en el arma. Eliseo le dijo al rey que pusiera sus manos sobre el arco. Luego Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, ¿verdad? El rey colocó sus manos sobre, ¿qué? Las armas. ¿Y qué hizo Eliseo? Colocó sus manos sobre las manos del rey. Que va interesante ahí, ¿verdad? La estrategia para la victoria es tus manos sobre las armas, y de que su mano, la mano de Dios, esté contigo. Amén. Gloria a Dios. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si Dios no está contigo, no sucede nada. La presencia de Dios tiene que estar contigo en ese momento. Lo tercero que le dice a él es que abra la ventana. ¿Qué significa abrir la ventana? Abrir la ventana, primero que nada, es un acto de fe y obediencia. Le dice, abre la ventana, es a ver dónde están tus enemigos. ¿En qué área de tu vida está el enemigo atacándote? ¿Por dónde está? ¿Está en tus finanzas? ¿Está en tu matrimonio? ¿Está en tu trabajo? ¿Dónde está el enemigo atacándote en este momento? Dios dice, abre tu ventana, porque hacia allá es donde tú vas a apuntar. Hacia allá es donde tú vas a lanzar el ataque hacia el enemigo, que va con el poder de Dios. Amén. Y después, ¿qué dice? Dispara. Eliseo le dijo al rey, tira, y el rey tiró. Eliseo dijo, saeta de salvación del Señor y saeta de salvación contra Siria. La ventana abierta no es suficiente, ¿verdad? El hecho de que tú mires, ay, sí, me está atacando y todo eso. No, tienes que tirar, tienes que atacar, tienes que lanzar. Lanza la palabra. Lanza la palabra en contra del enemigo. Incluso la mano del Señor sobre tu mano
no va a ganar la batalla si tú no disparas. Si Dios está contigo, pero tú no disparas, no va a pasar nada. Es tremendo. Tienes que luchar. Tienes que usar las armas que el Señor te ha dado contigo. Amén. Lo próximo es que conozcas el objetivo. Eliseo le dijo al rey que tomara las flechas y que los golpeara contra el suelo, como un símbolo de su victoria contra Siria, ¿verdad? Un enemigo, ¿verdad? El rey hizo de esta manera, pero él golpeó, ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Y qué pasó? Él se detuvo. Pra. Y Eliseo, ¿cómo así? O sea, te he dado el poder de la victoria. Solamente 3 veces te ataca el enemigo a ti. Solamente tienes 3 ataques en toda tu vida. No. Si tú tienes la convicción de que Dios está contigo y que Dios te ha dado las armas, tú haces 1, 2, 3, 4 veces, oras, guerrea, hasta que todos tus enemigos estén derrotados. Y eso era lo que le estaba diciendo en ese momento Eliseo al rey Joás. Usa las armas contra todos tus enemigos. O solamente 3 veces vas a guerrear. O solamente vas a decir, Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria, aleluya. Y ya, sigamos caminando. Sigamos gozando. ¿Verdad? No. Es en todo tiempo. La guerra es en todo tiempo. No puedes dejar de pelear. No puedes dejar de luchar. El objetivo del Señor para ti es la victoria total, no es la victoria parcial. Dios quiere que tú derrotes a todos tus enemigos aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Y la sexta y la última estrategia es de que tú ganas primero en la cámara oculta o secreta con el Señor. Tú ganas primero cuando tú te vas en la presencia de Dios. Tú ganas primero cuando tú buscas de Dios. Eso fue lo que pasó con Joás. Él tuvo que buscar de Eliseo. Y él tuvo que pedirle a él que lo ayudara. Y en esa relación, en esa conversación, fue cuando Eliseo le dio la estrategia para que él pudiera ganar esa victoria. Esas victorias que el enemigo nos quiere, que el Señor te quiere dar en este tiempo. Pero es con la presencia de Dios, es con la búsqueda de la presencia de Dios. Es irte a solas, no sé dónde, no sé en qué momento, pero busca ese momento en que tú puedas estar con el Señor, en que Él te pueda dar las estrategias de qué manera yo puedo derrotar esta situación en mi vida. Porque tienes años luchando con la misma situación, pero si no has alcanzado esa victoria es porque algo estás haciendo mal. Es porque de repente no estás usando las armas que el Señor te ha dado en la vida. Aquí, porque ya las tienes en la palabra, pero no las estás utilizando. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Dios te tiene que revelar cuál es la estrategia para derrotar ese enemigo ahora. Dice la palabra en 2 Corintios 2:11. Dice, para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa maquinaciones? Maquinaciones en la palabra significa los planes, significa los proyectos, sí. El Satanás tiene proyectos en tu vida. Satanás tiene planes sobre tu vida, de destrucción, de muerte, de mentira, de engaño. Satanás organiza complots que vienen con una opresión demoníaca sobre tu vida, ataques sobre tu vida. Satanás puede ganar ventaja sobre ti cuando eres ignorante de sus engaños. Mira, si tú no sabes que Satanás tiene un plan en contra de tu vida, estás siendo un ignorante espiritual. Tan simple como eso. Pero ¿sabes qué? Dios hoy te va a dar el discernimiento. Desde hoy te va a dar la valentía. Y desde hoy te va a dar ese espíritu de intercesión
para que tú puedas derrotar al enemigo. ¿Sabes una cosa? Yo sé que Dios está buscando en este tiempo esos hombres y mujeres de Dios, así como utilizó al profeta Daniel, así como lo hizo con José, así como lo hizo con Débora, así como lo hizo con Esther. ¿Quiénes son las Esther, las Débora aquí de esta iglesia? ¿Quiénes son los Daniel? ¿Quiénes son los José? Que no importa lo que el enemigo haga en tu vida, tú no cedes a los planes del enemigo. Tú te mantienes en pie de batalla. Tú te mantienes en la voluntad de Dios. Tú estás destinado a ser un guerrero y a utilizar las armas disponibles que Dios ha colocado sobre tu vida. ¿Sabes por qué? Porque la victoria ya te la dio Jesús. Él ya te la dio. Entonces tienes que utilizar las armas. Tienes que utilizar lo que Dios te está colocando en las manos. Si no estás haciendo nada por tu vida, si no estás haciendo nada por la iglesia de Cristo, es tiempo de que te levantes y te sacudas. Sacúdete. Pedirle al Espíritu Santo que te sacude de ese dormilón, de ese sueño, ese letargo. Eso es preciso lo que el enemigo coloca sobre tu vida, un letargo espiritual. Se están pasando las cosas y tú, me dejó esta mujer. No, sigue adelante, levántate, no importa. Sigue adelante. No importa lo que está sucediendo en tu vida, mantente en pie de batalla. Amén. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración por aquellos que han venido por primera vez. Aquellos que quieren entregar su vida al Señor. Aquellos que quieren recibir de parte de Dios la salvación. Todos me van a acompañar en esta hora. Padre amado, te damos las gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, en este tiempo, Señor, en este lugar, Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora, amado, que tú, Señor, hagas tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Señor. En esta hora, Señor, te pido por aquellos que no han entregado, Señor, su vida a ti, Señor. Y están aquí en este lugar, Señor, porque ha sido, Señor, plan tuyo, Señor, que ellos estén aquí, Señor, para que ellos reciban, Señor, tu salvación. Repite conmigo, Padre amado, en esta hora te pido que me perdones y te pido que tú me limpies con el poder de la sangre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Te pido, Señor, en esta hora que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Y que tu Santo Espíritu, Señor, me guíe, Señor, mientras viva en esta tierra, Señor. Te doy las gracias, te bendecimos y te alabamos. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Dios los bendiga.